Salud Ocupacional Chile. Hoy estamos acá el equipo, por supuesto, Luis, Natalia y Marián. Vamos a ver un tema desde la vereda de la psicología. Hoy vamos a hablar sobre el duelo en tiempos de COVID, ¿ya? Vamos a ver. Este tema lo elegimos porque estamos pasando por tiempos extraordinarios a nivel nacional y creemos que es importante abordar distintas veredas, ¿ya? Así que esta semana y la próxima voy a estar haciendo este módulo del duelo en estos tiempos. ¿Qué implica un duelo? ¿Cuáles son las normas sanitarias que se están siguiendo al respecto? Y de qué manera podemos ser apoyo, ya sea a través de la familia, y consejos para los colegas también que sean terapeutas en este tiempo, de cómo dar contención a distancia y presencial, ¿ya? Entonces, empezamos el duelo en tiempos de COVID-19. ¿Ya? Mi nombre es Ethel Muñoz, psicóloga clínica, y estamos con Luis, Natalia y Mariana. Ya, chicos. Entonces, en esta presentación vamos a hablar sobre cómo se vive el duelo en la familia de los fallecidos por COVID-19, cómo modifica el proceso del actual protocolo sanitario, cómo modifica el proceso que nosotros entendemos como el fallecimiento de una persona y los pasos que siguen, y qué tipo de apoyo puedo dar si es mi familia la que tiene que pasar por esta situación, ¿ya? Entonces, actualmente, en la realidad país que estamos viviendo, y a nivel internacional, estamos pasando por una pandemia. Esto significa que no solamente estamos viviendo cuarentena, aislamiento social, sino que también estamos con una carga emocional diferente y una carga mental mucho más alta, porque nuestra rutina diaria y lo que nosotros reconocíamos como un espacio conocido y seguro está trastocado, ¿ya? Estamos en la casa mayormente, y eso lógicamente afecta el abordaje que nosotros podamos hacer, ya sea una enfermedad base o una enfermedad como la que estamos enfrentando hoy en día, que es el COVID-19, ¿ya? ¿En qué nos afecta la carga mental? Cuando nosotros tenemos una persona contagiada por este virus en la casa, todos quienes vivimos con esta persona pasamos a hacer contactos estrechos, ¿ya? Esto limita no solamente la circulación de las personas en la casa, sino que limita el contacto, implica miedo por parte de los demás, de los vecinos, de quienes me conocen, de quienes saben que estoy en este estado, implica ir a controles médicos con tiempos súper restringidos, tomando medidas de limpieza diferentes, y si a esto le sumamos además el fallecimiento de un familiar, se vuelve particularmente doloroso porque el aislamiento social nos quita las pocas herramientas que tenemos para poder afrontar una situación como esta, ¿ya? El actual protocolo sanitario, si bien es absolutamente necesario y tenemos que seguirlo, nos ha quitado la oportunidad de poder vivir el proceso como lo conocemos. Los seres humanos somos animales de tribu. Eso significa que tenemos códigos sociales que nos ayudan a sentirnos normales y seguros en la comunidad, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del fallecimiento de alguien, pensamos inmediatamente en seres queridos, pensamos en un responso, pensamos en una familia conteniendo, pensamos en una ceremonia, en una misa, en unas palabras, en despedir el cuerpo, en volver a la casa, seguir nuestra vida normal, pero el distanciamiento social nos quita la parte reparadora de la compañía, y nos hace tener que enfrentarnos a esta situación de una manera absolutamente desconocida, ¿ya? Actualmente, esta carga es doble, primero porque todos aquellos que convivían con la persona quedan en cuarentena preventiva por contacto estrecho, así que muchos de ellos ni siquiera pueden asistir al proceso de funerario, y además porque es muy difícil lograr la sensación de comunidad que necesitamos para poder sentirnos acompañados. Lamentablemente los recursos con los que contamos en este minuto es un recurso más bien digital. Entonces es difícil en la imaginación sentir que estoy apoyando a alguien si no estoy en contacto físico. Esto no es raro, ya los países que han tenido las tasas más altas de COVID son precisamente los que tienen un comportamiento rebaño como el nuestro. Italia, España, Sudamérica, caímos precisamente porque nosotros necesitamos contacto físico para manifestar nuestras emociones, somos muy de contacto, y eso es precisamente lo que en este minuto no podemos hacer. Entonces, si tenemos que enfrentar una pérdida desoladora, como es la de un ser querido, es mucho más difícil asumir que la persona falleció, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si no me puedo despedir de mi pariente, o de mi familiar, o de mi ser querido? ¿Qué pasa si en mi mente no está tan claro que esta persona falleció?
¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros perdemos a alguien querido, ya sea por COVID o por cualquier otra enfermedad, tenemos una estructura mental de qué es lo que se viene. Hay que hacer los trámites, hay que ver las flores, hay que avisar a la familia, hay que llamar a esto, pero todos estos procesos están trastocados. De hecho, si una persona fallece durante la noche, al día siguiente a media tarde ya están las cenizas listas. Es así de rápido el proceso, se resuelve idealmente en menos de 24 horas. Y tenemos casos críticos y desesperados como el de esta vecina en La Granja que comentaban semanas atrás, que falleció su suegra en la casa y el cuerpo estuvo 2 días en la casa porque nadie podía salir de la casa, precisamente porque eran todos contacto estrecho, nadie podía hacerse cargo de los trámites y nadie se estaba haciendo cargo del cuerpo tampoco. Entonces, esto lo que hace es generar una sensación de doble pérdida. Si a esto le sumamos que cuando nosotros nos enfrentamos a un duelo, la primera sensación que sobreviene es la de la negación. No es raro cuando se nos muere un familiar que nosotros sintamos que en cualquier momento va a entrar por la puerta o escuchemos un ruido y lo asociemos a esa persona, porque hay ruidos cotidianos que nos hacen sentir compañía. Cuando estamos en un contexto en el cual tenemos un contacto estrecho permanente con la familia, una rutina obligatoria, y además le sumamos que no tenemos un ritual de despedida, la sensación de que la persona nunca falleció, si tampoco pude ver su cuerpo, es aún más difícil de entender. Así que si tú o algún familiar en tu casa está pasando por esta situación o ha tenido una pérdida o está viviendo un proceso de duelo, la sensación de ira, de rabia, de enojo, de tristeza, de llanto intempestivo es absolutamente normal, ¿ya? ¿Cómo puedo yo seguir mi vida normal si en este minuto nada es normal? ¿Ya? Lo primero para poder afrontar un duelo de manera sana es reconocer que el dolor y la tristeza son normales. Suena obvio, pero lamentablemente el duelo se vive en nuestra sociedad desde la negación. Entonces, no es raro que legalmente nos den solamente un par de días para poder faltar al trabajo y tengamos que volver a trabajar inmediatamente y seguir adelante sobre la marcha, pero este aislamiento social y esta cuarentena obligatoria nos tiene en la casa, entonces se va la persona y la rutina sigue exactamente igual. Lo primero que yo tengo que hacer es sentar al familiar más afectado o sentarme en familia y reconocer que realmente vivir el día a día va a ser difícil, que tenemos que a lo mejor cambiar algunos horarios para que la rutina no sea exactamente la misma y no sintamos que en cualquier momento la persona que falta va a entrar por la puerta. Eh, y reconocer la pérdida y asimilar que este es un proceso irreversible que nos va a tomar tiempo, ¿ya? Normalmente cuando hablamos de un duelo sano se calculan unos 6 meses, ¿ya? Posterior a eso hay que revisar si es que efectivamente la persona tiene algunos otros elementos asociados, ¿ya? Pero en esta situación en particular creo que hablar de tiempo es poco prudente, ¿ya? Porque estamos viviendo un proceso a la vez. Entonces, si yo estoy enfrentando un proceso de duelo, entonces mi familia tiene que sufrir. Es lo que tiene que pasar. Cuando es el caso de los niños, por ejemplo, explicarle a un niño que falleció un familiar, más difícil aún si vivía con él, se enfrenta desde la verdad, ya a los niños pequeños, y esta recomendación va a venir también después en el ciclo infantil que vamos a hacer más adelante. A los niños se les tiene que hablar siempre con la verdad, porque ellos adaptan esa información a su edad biológica, mental. Entonces no es un daño el que tú le estás haciendo al explicarle que la familia está sufriendo y la está pasando mal porque falleció alguien que todos queremos mucho, ¿ya? Y si es necesario repetirlo y conversarlo todos los días hay que hacerlo, ¿ya? La falta de movilidad social, que era uno de los elementos que mencionaba recién, no nos permite recurrir a estrategias de equilibrio como es el trabajar hasta tarde, hacer horas extras, no llegar a la casa, evitar ver las cosas de la persona que falta. Pero, como les decía recién, detalles pequeños como cambiar los horarios, por ejemplo, los horarios de las comidas, establecer a lo mejor alguna actividad media tarde, cuidar los horarios de sueño, mejorar la alimentación, son cosas que van a hacer que la rutina permanente en la que estamos tenga pequeñas variaciones. Y esas pequeñas variaciones van a ir de la mano con la carencia de esta persona en la casa. Entonces, le estamos dando información a nuestro consciente y a nuestro inconsciente de que las cosas no son como antes y que está bien que sea así, ¿ya? Tenemos que cuidar ese equilibrio, ¿ya? Porque nos sirve como un bálsamo a la hora de enfrentar la sensación de pérdida y porque además es un proceso emocional complejo.
esta parte también es súper importante porque es lo que uno normalmente más posterga, que es el autoexamen, que es en el fondo pensar para mis adentros, conversar conmigo, ojalá hacerlo bien seguido, eh, qué tan bien estoy y qué es lo que realmente necesito. Si yo me siento solo, me siento desvalido, sí, y es algo que puede perfectamente pasar, si yo vivo con mi pareja y mi pareja fallece, en este contexto la sensación de soledad va a ser abismante, porque prácticamente voy a pasar a vivir sola, ¿ya? Si yo siento que la soledad en este punto es lo más difícil de sobrellevar para mí, debo pedir ayuda. Puede ser repetitivo mencionarlo, pero la gente lo olvida. Somos animales de rebaño, vivimos en sociedad, necesitamos el contacto, ya sea presencial o virtual, ¿ya? Si yo me siento sola o si yo quedé sola en mi casa, necesito estar en contacto con gente. ¿Cómo lo hago? Organicemos, hermana, necesito hablar contigo mañana a las 5. A las 11 voy a hablar con mi tía, a las 6 me va a llamar una amiga. Me voy generando espacios de conversación. A lo mejor no para hablar de la pérdida, pero sí para poder conversar. Porque lo que aumenta en este tiempo es la carga mental. Nosotros estamos permanentemente en una rumia mental en la que pensamos y pensamos y pensamos, no dejamos de pensar, y si a esto le sumamos además un duelo, es tremendamente difícil, ¿ya? Si soy un familiar o un amigo y estoy siendo testigo de que una persona querida para mí está viviendo esto, ¿cómo lo puedo apoyar? Lo primero es reconocer de que no existen las soluciones fáciles y que no todos reaccionan de la misma forma. Y eso es reconocer la individualidad de cada quien. Hay personas que no lloran, funcionan de esa forma. Forzar el llanto en alguien, para yo sentirme tranquilo de que se desahogó conmigo, es un acto tremendamente egoísta y se hace mucho. Eso pasa. No es raro que en un primer tiempo, las primeras semanas, como el primer mecanismo que se activa es la negación, yo no quiera hablar del tema, no quiera llorar por el tema y quiera seguir haciendo mi rutina como todos los días. Esa actitud es válida también, ¿ya? Siempre hay que estar disponible y hablar desde la sinceridad, desde la honestidad y desde la compasión. Como sociedad nos han enseñado a rechazar la compasión, pero la compasión en el fondo es la capacidad que tenemos de poder reflejarnos en el otro. Entonces, ¿en qué situación es más importante recibir la compasión de la gente que me quiere que en una situación como la del duelo? ¿Ya? ¿Cómo podemos ser compañía en un país con aislamiento social? ¿Ya? Lo primero es que tenemos que dejar de pensar en el ideal, ni asumir que hay formas correctas de hacer las cosas, porque realmente no es así. En tiempos de COVID lo importante es la conexión y la conexión que tenemos es la digital, ¿ya? Enviar un mensaje a diario a alguien querido, por ejemplo, ¿cómo amaneciste hoy día? ¿Cómo estás? ¿Comiste o no comiste? Son mensajes cotidianos que no te toman más de un par de segundos, pero que le hacen sentir a la otra persona de que están pensando en ella, ¿ya? Si es una familia la que está pasando por este proceso, hacer un videollamado grupal también es válido. Hacer reír a alguien en un proceso de duelo es tremendamente sano y necesario, ¿ya? No hay que concentrarse en el dolor de la pérdida, sino que hay que concentrarse en lo que la persona necesita para poder sobrellevar esa pena, ¿ya? Respetar los espacios de silencio y de soledad también es importante. Si vivo con muchas personas en mi casa y necesito este espacio para poder estar solo, tengo que decírselo. Me voy a encerrar en la pieza del niño o me voy a ir al patio un rato o necesito estar solo, necesito pensar, denme ese espacio. Todas las cosas que se conversan en familia es un problema menos a futuro. Y en esta situación en la que estamos conviviendo a diario, permanentemente en las mismas caras, se hace aún más necesario, ¿ya? La compañía siempre está en los gestos pequeños, así que enviar un mensaje a diario, ¿cómo estás? Cuéntame cómo está tu día, qué hiciste hoy, hablaste con tu mamá, etcétera. Eso puede ser la diferencia entre no tener contacto con nadie y estar hablando por lo menos con una persona que está dispuesta a escucharnos, ¿ya? Ahora, el duelo paso a paso y cómo se está dando hoy en día, ¿ya? En este módulo pequeñito vamos a conversar sobre cómo son los pasos que están siguiendo, les voy a comentar cómo son los pasos que están siguiendo las funerarias, los cementerios, y en el fondo para desmitificar un poco el proceso, porque es súper avasallante cuando uno piensa, chuta, estoy llevando a mi familiar por COVID al hospital y no sé si lo voy a volver a ver nuevamente, ¿ya? Esa sensación de pérdida la están sintiendo fuertemente las personas que están llevando
a sus parejas o a sus papás o a sus hijos al hospital y los están dejando hospitalizados, ¿ya? Entonces, parte de eso es desmitificar qué es lo que se viene. El tener la información, el tener el control sobre la información, también es un piso de estabilidad en un momento como este, ¿ya? Entonces, el protocolo para funerales establecido por la Subsecretaría de Salud Pública funciona de la siguiente forma. La ceremonia no puede durar más de 90 minutos, no se están haciendo ningún tipo de ceremonia religiosa en el lugar, por ende hay algunas iglesias que están ofreciendo a través de videollamada el ofrecer algunas palabras o hacer alguna misa pequeña, pero de todas maneras tampoco se puede congregar mucha gente. Las funerarias están trabajando con un máximo de 10 personas que se tienen que dividir en 3 vehículos por un tema de espacio, de distancia, ¿ya? Así que tenemos que asumir de que ese espacio en el cual nosotros vamos a tener el cuerpo ahí para verlo y convencernos de que la persona falleció, no va a estar, ¿ya? El tiempo máximo, como les decía, son 90 minutos. Solo puede acceder la familia directa o los contactos directos que no hayan estado en contacto estrecho con la persona porque el resto debe permanecer en cuarentena en la casa. No se pueden hacer velorios en domicilios particulares, por lo tanto, si no tienes un espacio físico donde hacer esta ceremonia de 90 minutos, lo más probable es que te entreguen las cenizas listas y tú tengas que ir directamente al cementerio, ¿ya? No se está utilizando las velas, las flores ni ningún tipo de decoración para poder evitar el cruce de virus. Se tiene que cumplir obviamente el distanciamiento social y el cuerpo debe ser cremado o inhumado. ¿Eso qué significa? Que desde el hospital o servicio médico legal te lo van a entregar en una manga, esa manga la va a recibir la funeraria y la va a poner directamente en el ataúd sellado, ¿ya? O sea, no hay contacto con el cuerpo, ¿ya? Y obviamente tras la ceremonia se tiene que desinfectar todo el espacio en el cual estuvo la gente, ¿ya? Existe un salvoconducto para esto, es de 5 horas si es dentro de la misma ciudad, se extiende a 24 horas si es que tienes que viajar a otra región. Si producto de este desplazamiento tú no alcanzas a volver a tu ciudad de origen, basta con que pases por una comisaría de carabineros y avisas para que se extienda este periodo de tiempo, ¿ya? Se puede. Y medidas para los trabajadores de servicios funerarios y cementerios. Bueno, es importante que se sepa que los cementerios metropolitanos, por lo menos, están trabajando solamente mediodía, por lo tanto, si tú necesitas ir a hacer un trámite o vas a hacer alguna visita, la mayoría está hasta la 1:30 solamente en la mañana. Se está haciendo desinfección de todos los espacios comunes, las oficinas particulares están trabajando con un trabajador, se hace sanitización de zapatos hasta la punta del cabello para todas las personas que entren, y obviamente todos los transportes se tienen que desinfectar. Lo que está funcionando muy bien en esta etapa son las despedidas simbólicas. No es raro que al momento de partir la familia al cementerio, vecinos aplaudan desde las ventanas o den saludos de esa forma, o que se forme una caravana de autos de personas conocidas que están en su espacio protegido, pero están acompañando en espíritu, en el fondo, a la familia. Eso también es válido y es bonito y se puede hacer, ¿ya? Como les decía, hay que hacer un poco el quiebre, el cambio de paradigma ahora en la situación en la que estamos, y asumir que no hay una forma correcta de despedir a alguien. Uno de los pensamientos más recurrentes que quedan es, pucha, lo quería tanta gente, o la conocía tanta gente, tendría que haber habido muchas más personas acá despidiéndola, sobre todo cuando se trata de personas que trabajan en servicios públicos, por ejemplo, que conocen mucha gente, muchos quedan con la sensación de que no se pudieron despedir. No importa, cuando esto pase, hacer una ceremonia simbólica también es perfectamente válido, ¿ya? Y incluso recomendable, porque le da el espacio a cada uno de poder tener los minutos que necesita para poder dedicarle unas últimas palabras a esta persona, ¿ya? Ahora, eh, me interesa un tema de conversatorio acá con los chicos, pero para que sepan, esta es la primera parte, la segunda parte va a ser la próxima semana, y voy a hacer una pequeña guía de acompañamiento presencial y a distancia, no solamente para familiares y amigos, sino que también para terapeutas, ¿ya? Esto a raíz de un protocolo que se emitió en España, que nos vamos a colgar un poco de eso porque ellos nos llevan meses de adelanto en esta situación, y, y vamos a tomar algunos tips ahí de cómo ser buena compañía. Este tema también se enlaza con todo tipo de compromiso emocional fuerte que tengamos que enfrentar en estos tiempos. Entiéndase duelo, entiéndase partos, porque nacer es un proceso tan importante como morir,
y tenemos mamás que están en un nivel de estrés altísimo porque van a tener que enfrentar este proceso solas, de la misma forma que las familias están dejando partir a sus seres queridos en soledad, ¿ya? Así que chicos, si hay alguna pregunta, algún aporte, adelante, Ethel, bienvenidos. Ethel, yo tengo una pregunta. Diga. Todos los tres pasos que mencionaste sobre como el protocolo que se está haciendo para los funerales, Sí. ¿ese protocolo es netamente para cuando la persona falleció por COVID o independiente de la causa de muerte se aplica el mismo protocolo? Se está aplicando el mismo protocolo para todos, porque no es por el tratamiento del cuerpo, y ese es un detalle también que es importante saber. A mí me sorprendió cuando empecé a revisar documentación que no hay mayor riesgo de contagio por el cuerpo en sí, ¿ya? Esto se está haciendo más que nada para respetar la distancia social. Entonces, se sigue el mismo procedimiento si la persona falleció por cáncer, por un infarto o por COVID. Lo que sí cambia es el tema del tratamiento de cuerpos. Si mi familiar, por ejemplo, falleció por cáncer, es posible que el hospital me dé la opción de vestirlo, tener esos minutos a lo mejor de poder vestir a la persona. Pero para tratamiento de cuerpos se está siguiendo prácticamente el mismo protocolo para evitar el cruce de contagio. Y Él, lo otro, la última, por ejemplo, que en este caso, por ejemplo, como muchas veces a los pacientes los son trasladados y que incluso la misma familia está dispersa en diferentes regiones, no todos alcanzan a llegar a un funeral o a una ceremonia propiamente tal. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago si yo, por ejemplo, no soy familiar directo y no tengo la posibilidad de viajar a despedirme? ¿Qué hago con esa sensación de culpa de no poder haberlo acompañado, de no haber acompañado a mi familia? ¿Cómo puedo manejar esas emociones? Eso es algo, a eso me refería con que en este contexto es algo que tenemos que conversar. ¿Por qué? Porque dentro de todas las historias que uno va leyendo del COVID, que va a dejar un montón de relatos y de testimonios, di con uno que pasó precisamente eso. Fue un caballero de 70 años que falleció por un cáncer, pero los hijos estaban en regiones y uno no alcanzó a viajar. Y la situación fue súper desoladora porque el caballero llevaba varios meses enfermo, entonces todos contaban con poder despedirse de él, que no fue el caso. Cuando esto ocurre, lo que nosotros recomendamos por lo menos es, si se van a pronunciar algunas palabras o se va a hacer alguna pequeña ceremonia en el proceso, hacer una videollamada. Y de todas maneras, apenas la familia se pueda volver a reunir, hacer una ceremonia simbólica, ¿ya? No solamente para el tema, porque hay familias que están reteniendo las cenizas precisamente por esto, ya para poder después tomar una decisión en familia. Pero más allá de que si es así o no, la ceremonia simbólica lo que nos permite es el abrazo y es el contacto. O sea, poder decir las palabras en dedicación al ser querido que perdí, viendo a los ojos a las personas que les importa tanto como a mí, ¿ya? Si soy yo quien no pudo asistir, la sensación de culpa va a estar, no tanto por la persona que perdí, sino que por no ser una compañía para los que estaban con él o con ella, ¿ya? Pero créanme que en este contexto así, si representa un riesgo, ni la persona que falleció estaría dispuesta a correrlo, ¿ya? Lo importante es resguardar la salud, es mantenernos vivos y llegar al día en el que podamos volver a abrazarnos. Entonces, si ese es el caso, entonces tenemos que preocuparnos porque el que no pudo llegar se sienta acompañado en el proceso. O sea, ya volvimos a la casa, ya terminó todo, la mamá está así, o el esposo quedó en estas condiciones, te llamo mañana y te voy contando. Nunca perder el contacto, llamados telefónicos, videollamados, enviar fotos, todas esas cosas nos mantienen conectados, ¿ya? Luis, Etel, adelante. Sí, gracias. Tú hablaste de, lo anoté porque se me puede olvidar ya. Tú hablaste que un duelo normal era aproximadamente de 6 meses, sí. ¿ya? En este caso, ¿qué pasa si la persona, yo lo llevo en el caso de mi abuela, ¿ya? Porque mi abuela quedó hace poquito sola. Supera esos 6 meses y sigue este duelo, digamos. ¿Qué puedo hacer yo con esa persona? Ya, a eso me refería con que en este contexto hablar de plazo no es muy útil, porque ¿qué es lo que pasa? Todos sentimos, más allá del duelo no, que en este periodo de cuarentena es como que estuviésemos congelados, como que los días pasan y no sabemos ni siquiera qué día viene de la semana, cómo pasó el día y qué hice. Es difícil tener una concepción de tiempo. Entonces, cuando tú tienes una pérdida, la sensación de estar desorientado empeora. Y si es el caso de una persona de la tercera edad,
que era su compañero, es más difícil todavía, porque se trastoca tu rutina. Entonces recuperar los tiempos normales del día se hace más difícil. Cuando yo hablo de que un periodo de duelo sano, entre comillas, son 6 meses, es de libro, ¿ya? En la realidad, esto puede tener comorbilidad con que aparezca otra enfermedad en el camino, a veces se juntan embarazos y depresiones postparto y esto se alarga, esas cosas pasan. Entonces, aquí hay que estar atento a las señales. ¿Cuáles son las señales? Una depresión prolongada que afecte el peso, que afecte el estado de salud física de la persona, las horas de sueño, por ejemplo, cuidar que la persona no duerma en exceso, porque una señal de depresión no solamente es el insomnio, sino que el dormir en exceso también. Si yo veo que el pariente más directo o el más afectado está durmiendo en la mañana y después de almuerzo y en la noche, o derechamente no duerme nada, esa también es una señal de alerta, ¿ya? Puede ser normal a lo mejor en los primeros meses, pero eventualmente el cuerpo se va regulando porque de la negación vamos pasando a la tristeza, a la aceptación. Entonces, parte del ciclo es ir quemando esas etapas, ¿ya? Después de la negación va a venir la rabia. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no te me llevaste a todos? O sea, todos tenemos una forma de reaccionar diferente, ¿ya? Y ante eso hay que estar atento más que nada como a las señales orgánicas, porque emocionalmente es difícil que uno se dé cuenta si lleva mucho o poco tiempo deprimido, pero el cuerpo no miente, las horas de sueño no mienten, la frecuencia con la que come tampoco miente, entonces en eso hay que estar atento, cuidar las enfermedades bases, si son personas de la tercera edad, cuidar los controles de salud, si son niños, etcétera. Gracias, Eten. Muchas gracias. Tengo una consulta. Sí, Nata. Generalmente nosotros cuando tenemos hijos, ya sean niños, humanos o mascotas, tendemos a sobreprotegerlos de todo lo que pueda pasar en el entorno. Yo puedo retrasar la superación de un duelo de un niño si disfrazo la verdad o lo sobreprotejo mucho. Lo que pasa es que cuando nosotros caemos en la sobreprotección o en aislar al niño de estas cosas que están pasando en la familia, lo único que le estamos haciendo es quitarle herramientas de superación para la vida, herramientas personales de ese niño. Entonces, si yo le digo al niño que está todo bien, pero él ve a la abuela llorar todos los días, por ejemplo, no es concordante, ¿ya? Si falleció mi hermana, por ejemplo, y todos están tristes, pero nadie me dice qué pasó, yo inevitablemente me voy a dar cuenta. Los niños no solamente no son tontos, sino que por el contrario, son muy rápidos y leen muy bien los climas que hay en la casa. Por eso no es raro que actualmente los niños estén presentando más pataletas, no porque estén más irritables, sino que porque los adultos estamos tan estresados que ellos son un reflejo también del estrés que estamos viviendo nosotros. Entonces, ante una situación como esta, sobreproteger a un niño es quitarle herramientas para que él se enfrente a su familia en el día a día. O sea, decirle, la abuelita o todos vamos a estar muy tristes porque falleció tal persona, a lo mejor tú no la recuerdas, o si yo te digo quién es, no sabes quién, pero para todos será muy importante. Por eso les decía que la verdad siempre es la salida más fácil, porque la edad mental y biológica del niño va a adaptar esa información a lo que él pueda entender. Y eso es lo que va a rescatar. Entonces, si le hablamos con la verdad, va a ser mucho más simple después seguir el hilo del proceso en el que está viviendo la familia. Buenísimo. ¿Sí? Otra consulta, por ejemplo, ahora por el tema del COVID, por ejemplo, acá en la cuarta región se dio un caso en una familia de que una hija perdió, no me acuerdo si en 1 o en 2 semanas, perdió a su mamá, a su papá, a su hermano y a un tío, producto del COVID, porque tenían lazos estrechos. Entonces, no sé si tú me podrías dar alguna recomendación como para esa persona que queda como devastada con la pérdida masiva de familiares. ¿Cómo Sí. puede afrontar esta situación? Mira, de todas maneras, nosotros siempre tenemos que contar con alguien que sea como un vínculo de confianza. Ya por eso yo les decía que la parte más importante a la hora de enfrentar un duelo es hacer el autoexamen de qué es lo que necesito, ¿ya? Si yo tengo una amiga o una prima o una hermana o alguien que siempre es un referente para mí cuando yo emocionalmente estoy desbordada, esa persona es a quien yo tengo que apuntar. Si yo perdí a todos los integrantes de mi familia, pero tengo esta figura de apego, de sostén, de soporte, entonces mi deber es decirle, me pasó esto, no sé cómo enfrentarlo, no sé qué hacer. Primera recomendación, si vivías con ellos en el mismo espacio y vas a estar sola, si sigues viviendo ahí y no quieres eso,
anda a vivir con una amiga, con una hermana, con un pariente o únete a otra familia. Si por el contrario lo que necesitas es soledad y empezar a despedirte de tu gente de esa forma, perfecto, súper respetable. Pero esta figura de apoyo tiene que tomar la responsabilidad de comunicarse contigo todos los días, de saber cómo estás, tú reportarte también, porque la soledad empeora la situación porque en el fondo la rumia mental no para. El tener con quién conversar hace que uno vaya elaborando las ideas y vaya cerrando ciclos. Pero cuando uno no tiene con quién hablarlo, no tiene con quién compartir una idea, esa idea no deja de estar en la mente. Y eso también es lo que nos hace estar pensando constantemente en la sensación de catástrofe y de pérdida. Ya no sería raro que una persona enfrentada a ese nivel de duelo se pregunte por qué ella sí y los demás no. Entonces, una pregunta como esa también es válida. Hay que hacérsela, porque uno se lo pregunta. Todos hemos pasado por eso. Pero después de esa pregunta viene, bueno, y estoy aquí. ¿Cómo sigo? ¿Cambio mi rutina? ¿Puedo vivir esta vida? ¿Quiero seguir viviendo esta vida así? ¿O me reinvento y empiezo desde cero? Que también es una posibilidad, ¿ya? Cuando he perdido una familia en ese nivel, es perfectamente válido partir de cero en otro lugar y volver a empezar. Tampoco es una forma de olvidar. Hay muchas sensaciones de culpa asociadas con el duelo. Entonces, parte de aceptar que estoy en esta situación y que es difícil para mí afrontarla, me da a mí la libertad de poder validar lo que estoy sintiendo y no tener que justificarme, ni tener que dar explicaciones de por qué me estoy comportando del modo que lo estoy haciendo. Ahora, ojo, en el módulo que viene la próxima semana son como consejos súper concretos, así, por ejemplo, yo soy el sostén emocional de mi mejor amiga. Mi mejor amiga vive en el norte. Entonces, ¿cómo yo logro una buena conexión emocional? Llamadas telefónicas, ojalá sin imagen, porque las llamadas sin imagen generan más sensación de intimidad. Entonces es más fácil abrirse y conectarse de forma anónima, entre comillas, que cuando uno le está viendo el rostro a alguien. Una llamada de 3 minutos alcanza a tener la profundidad suficiente si es que uno va direccionando la conversación. Entonces ahí vienen como tips más concretos, ya así como ya, estas son las preguntas que tengo que hacer, si me contesta esto, me pongo en este escenario, es como más de libro, es más de guía. Por eso es una guía de acompañamiento. Pero en lo concreto, si yo veo que alguien querido para mí está pasando por esta situación, y quiero involucrarme en ello, convertirme en esa figura de apoyo constante sería la mejor de las soluciones. Sí, de todas maneras. Gracias, Ethel. Gracias. ¿Sí? Por toda Así esta- que, Muchas gracias. de todas maneras, seguimos con la guía la próxima semana y partimos el tema de embarazo, me parece, con Mariana y con los chiquillos. Se vienen las ollas comunes también. Así que Sí. preguntas respecto al duelo, preguntas respecto a la guía que vamos a presentar. Y respecto a cualquier otro tema, por favor en los comentarios, no olviden suscribirse, compartir este video, ojalá viralicen los chiquillos, y como siempre un gusto, nos vemos la próxima semana, y un placer hablar de temas emocionales y psicológicos con ustedes. Buenas noches. Chao, Buenas chiquillos. noches. Chao.